Sofía Grant tenía 28 años y llevaba en su currículum logros que muchos tardarían toda una vida en alcanzar. Inteligente, disciplinada y socia en una de las empresas más prometedoras del país, vivía una relación que parecía perfecta con Ricardo Montalvo, heredero de un imperio tradicional y respetado, admirado por su porte carismático y por la manera en que parecía valorarla. Su familia la trataba como parte del clan. Elena, la madre, le mostraba fotos antiguas de la infancia de Ricardo. Clara, la hermana, intercambiaba confidencias y hacía planes para viajes familiares. Para quien lo mirara desde afuera, la unión entre Sofía y Ricardo no era solo romántica. Era un encuentro de reputaciones, de historias de éxito que se reforzaban mutuamente. Ella sentía que estaba en la cima, equilibrando vida personal y profesional como pocos logran hacerlo. En la víspera de la boda, un simple pedido de Elena cambiaría para siempre el rumbo de todo. La suegra le pidió a Sofía que entregara personalmente a Ricardo los gemelos de oro que habían pertenecido a su abuelo, un gesto simbólico de bendición familiar. Sofía no lo dudó. Tomó la pequeña caja y se dirigió al hotel donde él celebraba la despedida de soltero con amigos cercanos. El ambiente festivo del vestíbulo contrastaba con la ansiedad que ella sentía por dentro, aunque no supiera explicar por qué. Al acercarse al salón privado, escuchó voces conocidas y de manera instintiva disminuyó el paso. Reconoció la de Ricardo, pero el tono no era el mismo que usaba con ella. Había frialdad y cálculo en sus palabras. Y entonces llegó la frase que congeló su cuerpo. Le decía a un amigo que la veía solo como un medio temporal para obtener su fondo fiduciario y concluir una fusión estratégica hasta encontrar a alguien más adecuada a largo plazo. Sofía permaneció inmóvil detrás de la puerta, como si sus pies se hubieran pegado al suelo. Las palabras de Ricardo parecían resonar en cámara lenta, cada sílaba cargada de un peso que le oprimía el pecho. Primero vino el choque, casi físico, una oleada que le dejó sin aliento. Luego, su mente empezó a registrar detalles que antes habrían pasado inadvertidos. La risa cínica de él, el tintinear de copas brindando por su propia mentira, la forma en que pronunciaba su nombre sin afecto, como si fuera solo una pieza de un plan. Sintió el rostro arder, no de vergüenza, sino de indignación, una rabia fría y calculada, distinta a cualquier cosa que hubiera experimentado. Antes, 3 años de complicidad, promesas y sueños se desmoronaban allí, no como un castillo que cae por un vendaval, sino como un edificio implosionado desde adentro, pieza por pieza. Por un instante, pensó en entrar y confrontarlo en ese mismo momento, pero contuvo el impulso. No, no me verá caer, repitió mentalmente, como un mantra. Dio un paso atrás, sintiendo el corazón latir con fuerza, pero de manera extrañamente acompasada, como si su cuerpo ya supiera que necesitaba concentración. Monse. Atravesar el vestíbulo del hotel, se dio cuenta de que no lloraba, no podía. El dolor estaba allí, pero cubierto por una claridad casi quirúrgica. Si él la veía como un medio para sus fines, ella usaría eso en su contra, no por pura venganza, sino para que nadie más cayera en la misma trampa. Al subir al coche, las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal como si cada farol fuera un recordatorio silencioso. A partir de allí, todo cambiaría. En vez de volver a casa y hundirse en la pena, Sofía fue a su oficina. Eran casi las 10 de la noche cuando encendió el ordenador, abrió carpetas confidenciales y comenzó a hurgar en documentos que hasta entonces nunca había revisado con ojos desconfiados. Encontró transferencias cuantiosas a cuentas en paraísos fiscales, contratos firmados con empresas fantasma y mensajes entre Ricardo y una mujer identificada como Rebeca Delgado, miembro del consejo y claramente mucho más cercana a él de lo que el cargo exigía. Con cada hallazgo,
La indignación se transformaba en determinación. Sabía que exponerlo significaría arruinar la imagen pública de Ricardo y posiblemente de la familia que la había acogido. Pero también sabía que no podía permitir que aquella farsa continuara, ni que otros se convirtieran en víctimas de la misma trama. Al amanecer, un sobre marrón reunía copias impresas de todos los archivos comprometedores, listo para ser usado. Sofía lo miró sobre la mesa y sintió algo inédito, una mezcla de dolor y poder. La mañana de la boda, Sofía despertó antes de que sonara el despertador. Durante unos segundos permaneció acostada mirando el techo, sintiendo el peso del día que tenía por delante. El vestido colgado en el perchero parecía observar cada uno de sus movimientos, silencioso e imponente, como si le recordara que para todos, allá afuera, era el vestido de una novia feliz, y no el de una mujer a punto de convertir su propia ceremonia en un acto público de ruptura. Mientras el equipo de maquillaje y peinado llegaba, practicaba la respiración para mantener el semblante sereno. «Hoy nadie puede ver que me tiemblan las manos», se decía. Bajo el tul delicado, cosido discretamente en el dobladillo interno, el sobre con las pruebas pesaba más que la tela, más que cualquier joya. Era como cargar un secreto inflamable, listo para incendiarlo todo. Elena entró en la habitación con un pequeño ramo en las manos y una sonrisa genuina. «Estás radiante, querida», dijo, acomodando un mechón suelto del cabello de Sofía. Por dentro, el comentario perforó la armadura emocional que intentaba mantener. Elena no tenía idea de lo que estaba por suceder, y en ese momento, Sofía se preguntó si la culparía o la comprendería. Forzó una sonrisa controlada. «Gracias, Elena. Espero que, después de hoy, aún pienses así». La mujer rió, sin notar la sombra de significado detrás de la frase. Al quedarse sola otra vez, Sofía se miró en el espejo y se dio cuenta de que su reflejo no era el de una novia, ni el de una víctima. Era el de alguien que, en pocas horas, pondría la verdad por encima de cualquier apariencia. La música suave llenaba la iglesia mientras Sofía caminaba por el pasillo central. Cada paso parecía más largo de lo que debía, y el sonido de sus propios tacones resonaba como una cuenta regresiva en su mente. Al llegar al altar, Ricardo sonrió y murmuró: «Estás preciosa». Por un instante, casi creyó que aquel hombre frente a ella era el mismo con quien había compartido noches de confidencias y planes. Pero entonces, como un destello, volvió a oír en su cabeza la frase dicha en el hotel: «un medio temporal». El eco de esas palabras fue suficiente para reafirmar que no había espacio para la vacilación. El sacerdote inició la ceremonia y la mirada de Sofía recorrió la fila de invitados: empresarios, accionistas, periodistas, autoridades. Era el público perfecto para asegurar que la verdad no fuera silenciada. Sintió el peso del sobre cosido al vestido y por un segundo el corazón se le aceleró tanto que imaginó si alguien lo notaría. El momento era irreversible. Sabía que, al abrir la boca, nada volvería a ser como antes. Respiró hondo, sintiendo el velo moverse levemente con la corriente de aire, y dio un paso adelante. «Antes de unir nuestras vidas ante Dios y estos testigos», comenzó con la voz más firme de lo que esperaba, «hay algo que todos aquí necesitan saber». En el instante en que dijo eso, un silencio absoluto invadió el salón, como si hasta el lino sintosit aire esperara la próxima palabra. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia Sofía, algunas curiosas, otras incrédulas. Ricardo, aún con la sonrisa congelada en el rostro, intentó reír como si fuera un malentendido. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», preguntó en un tono bajo, pero cargado de tensión. Ella, sin embargo, no retrocedió. Sacó el sobre de dentro del vestido y lo levantó levemente. «Aquí hay pruebas de transacciones ilegales, corrupción corporativa
y de una relación paralela, con una integrante del consejo de la misma empresa que ustedes veneran como símbolo de honestidad. Todo firmado y documentado. Un murmullo recorrió la iglesia, y el sonido de las cámaras de los periodistas comenzó a mezclarse con la respiración pesada de los presentes. Clara, la hermana de Ricardo, llevó la mano a la boca, mientras Elena, atónita, parecía no comprender si aquello era un ataque gratuito o la revelación de una pesadilla real. Sofía abrió los papeles y comenzó a leer, con voz firme, fragmentos de correos electrónicos y registros financieros, detallando transferencias a cuentas en paraísos fiscales y contratos falsificados. Citó fechas, montos, nombres y empresas, cada información golpeando como un impacto calculado. Ricardo intentó acercarse, pero dos guardias de seguridad de la propia familia lo contuvieron, temiendo un escándalo físico. «Estás destruyendo todo por un impulso», gritó él, con el rostro ya sudoroso. Sofía lo miró con calma. «No es un impulso. Ricardo, es justicia. Me usaste como pieza en un juego sucio y hoy me niego a ser tu coartada». Antes de que pudiera responder, dos agentes, ya avisados por ella, entraron por el pasillo central. «Ricardo Montalvo, queda usted detenido bajo acusación de fraude, lavado de dinero y asociación ilícita». El sonido de las esposas resonó como el último acorde de una música que para él terminaba allí. Sofía permaneció inmóvil, sosteniendo las pruebas, mientras el mundo alrededor registraba la caída del hombre que horas antes debía haberse convertido en su esposo. El impacto fue inmediato. Periodistas corrieron hacia afuera de la iglesia con teléfonos y cámaras en mano, transmitiendo en vivo la escena que ya ocupaba espacio en las redes sociales. Dentro, el ambiente era una mezcla de choque y tensión, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Algunos invitados se levantaron para irse discretamente, mientras otros, paralizados, permanecían en los bancos intentando entender lo que acababan de presenciar. Elena, aún sentada, mantenía los ojos fijos en el altar, con una expresión entre el orgullo contenido y el dolor de ver a su hijo esposado. Clara, por su parte, se acercó a Sofía y en un gesto silencioso le apretó la mano. Una señal de que, a pesar de todo, no estaba sola en esa decisión. Fuera de la iglesia, el sonido de las sirenas se mezclaba con el murmullo de la prensa. Ricardo era subido a la patrulla bajo una lluvia de flashes y preguntas que él ignoraba con el rostro tenso. Sofía, al salir, fue rodeada por reporteros que querían entender cómo una novia había convertido su propia boda en un acto público de denuncia. Hoy no hubo una ruptura, hubo una liberación. Para mí y para todos los que fueron o pudieron ser engañados por él, declaró, sin entrar en más detalles que los ya expuestos. Su imagen, aún vestida de novia y sosteniendo el sobre, se volvió viral en cuestión de horas, apareciendo en portadas de periódicos y siendo compartida en videos con millones de reproducciones. Lo que debía ser recordado como el día más romántico de su vida pasó a ser registrado como el día en que derrumbó un imperio corrupto ante 200 personas y un número incontable de testigos en el mundo. En los días siguientes, Sofía enfrentó una avalancha de llamadas telefónicas, mensajes y solicitudes de entrevistas. Amigos cercanos le ofrecieron apoyo, pero también hubo quienes la criticaron, acusándola de haber destruido a una familia por venganza. Ella eligió mantenerse enfocada en lo esencial, colaborar con las investigaciones y proteger su propia integridad. Pasó horas en reuniones con abogados y autoridades, entregando todos los documentos que había reunido. Poco a poco, descubrió que la red de irregularidades dirigida por Ricardo era aún más extensa de lo que imaginaba, involucrando sobornos, manipulación de licitaciones e incluso intimidación a competidores. Cuanto más salía la verdad a la luz, más claro quedaba que la exposición pública no solo había sido necesaria,
sino que había evitado que se causaran daños aún mayores. Mientras tanto, la prensa no dejaba que el tema se enfriara. Programas de televisión y portales de noticias competían por exclusivas sobre la novia que desenmascaró el Imperio Montalvo. Algunos medios la retrataban como una heroína, símbolo de coraje e integridad. Otros insinuaban que había actuado por interés propio o para beneficiar a rivales comerciales. Sofía, sin embargo, se negaba a entrar en polémicas. Millen, una de sus escasas entrevistas, dijo: «Mi objetivo nunca fue destruir, sino exponer. La verdad es el único antídoto contra el poder mal usado». Su postura calma y consistente comenzó a ganarse incluso a antiguos aliados de los Montalvo que, con el paso de las semanas, entendieron que la crisis no había sido provocada por ella, sino por la conducta ilícita de Ricardo y de quienes lo encubrían. El punto de inflexión en la relación con la familia Montalvo llegó aproximadamente un mes después del escándalo. Elena, que hasta entonces había mantenido un silencio absoluto, pidió encontrarse con Sofía en una cafetería discreta, lejos de las miradas de la prensa. Al verla, no intentó ocultar la emoción. «No quería creerlo, Sofía, pero ahora sé que salvaste a esta familia de algo mucho peor», dijo con la voz entrecortada. Sofía, cautelosa, respondió: «Elena, nunca quise hacerte daño a ti ni a Clara, pero no podía ser cómplice de algo tan sucio». Las dos pasaron horas conversando y, al final, Elena le aseguró que trabajaría para limpiar el nombre de la familia, aunque eso significara cortar lazos con antiguos socios de negocios. Clara, por su parte, fue aún más directa. Declaró a la prensa que admiraba el valor de Sofía y que esperaba poder aliarse con ella en nuevos proyectos orientados a la transparencia corporativa. Ese apoyo público tuvo un impacto significativo. Antiguos críticos comenzaron a replantear sus opiniones y la imagen de Sofía como denunciante ganó fuerza. Invitada a participar en un congreso sobre ética empresarial, presentó un panel detallando cómo identificar señales de corrupción interna y prevenir fraudes corporativos. Fue en ese evento donde conoció a Marcos Aguilar, profesor universitario especializado en integridad empresarial. El encuentro, inicialmente solo profesional, reveló afinidades y valores en común. Marcos quedó impresionado no solo con la inteligencia y claridad de Sofía, sino también con la manera en que mantenía los pies en la tierra, incluso después de haber estado bajo los reflectores. No solo expusiste un esquema, sino que mantuviste la calma para reconstruir la narrativa. «Eso es raro», le dijo al final de una conferencia. Sofía sonrió, reconociendo que tal vez esa fuera una nueva puerta que se abría en su vida. La relación entre Sofía y Marcos comenzó de manera discreta, marcada por largas conversaciones después de eventos y colaboraciones puntuales en proyectos académicos. Él la invitó a impartir una clase en la universidad y el intercambio con los estudiantes les mostró a ambos el potencial de crear algo más grande juntos. «Hablas con una claridad que atrapa incluso a los más escépticos», comentó Marcos mientras caminaban por el campus. Sofía, que aún guardaba cautela después de la traición de Ricardo, reconocía que había algo diferente en ese vínculo. No había prisas, juegos ni expectativas disfrazadas. Poco a poco, la confianza fue estableciéndose y lo que comenzó como una colaboración profesional evolucionó hacia encuentros fuera del trabajo, siempre acompañados de conversaciones profundas y risas espontáneas. Con el tiempo, concibieron un programa nacional de enseñanza sobre integridad corporativa, uniendo la experiencia práctica de Sofía con las bases teóricas de Marcos. El proyecto obtuvo patrocinio de instituciones respetadas y apoyo de organismos gubernamentales. Al viajar juntos para presentar el programa en diferentes ciudades,
descubrieron no solo la sintonía intelectual, sino también una compatibilidad personal difícil de ignorar. Una noche, después de una conferencia en Medellín, Marcos le dijo con un tono sincero: «Admiro tu fuerza, pero lo que más me impresiona es que no dejaste que el dolor te endureciera». Sofía, conmovida, se dio cuenta de que, por primera vez desde el escándalo, se sentía segura para imaginar un futuro al lado de alguien, no como socia de negocios, sino como compañera de vida. El juicio de Ricardo Montalvo comenzó aproximadamente un año después de la denuncia pública, atrayendo nuevamente la atención de la prensa nacional. En cada audiencia surgían nuevos detalles sobre el alcance de sus operaciones ilegales: contratos con sobreprecios, cuentas fantasma y un esquema de lavado de dinero que involucraba a múltiples países. Sofía, citada como testigo clave, mantuvo una postura firme al declarar. Miró a Ricardo solo una vez durante el interrogatorio, cuando respondió a una pregunta del juez: «No hago esto por venganza, lo hago porque la verdad debe estar por encima de cualquier conveniencia». Ricardo, visiblemente más delgado y abatido, evitaba el contacto visual, limitándose a hablar con su abogado. Elena y Clara también asistieron a las audiencias, sentándose junto a Sofía, un gesto que no pasó desapercibido para la prensa y reforzó la idea de que la familia se había distanciado de las acciones de él. Al final de semanas de testimonios, peritajes y acalorados debates, se anunció la sentencia: 15 años de prisión, en régimen cerrado, sin derecho a beneficios inmediatos. Hubo un murmullo en la sala, y Ricardo por primera vez bajó la cabeza como quien finalmente comprende la magnitud de su caída. Sofía salió del tribunal sin celebrar, consciente de que, aunque se había hecho justicia, la historia había dejado profundas marcas en todos. Marcos la esperaba en la salida, ofreciéndole un abrazo silencioso que valía más que cualquier palabra. Para ella, aquel capítulo no representaba solo el final de un ciclo, sino la confirmación de que había elegido el camino más difícil y al mismo tiempo el más correcto, el de exponer la verdad y seguir adelante, aunque eso significara perder todo lo que un día creyó que era amor y seguridad. En los años siguientes a la condena, la vida de Sofía tomó rumbos que jamás habría previsto aquella mañana de boda interrumpida. Su trabajo con Marcos ganó reconocimiento internacional y el programa de enseñanza sobre integridad corporativa fue adoptado por empresas y universidades en varios países de América Latina. Viajaba con frecuencia, impartía conferencias y participaba en congresos, convirtiéndose en una voz respetada en la lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo, su vida personal florecía. La relación con Marcos maduró, brindándole estabilidad y afecto genuino, sin la constante vigilancia ni los juegos emocionales que habían marcado su pasado. Al cumplir 5 años de sociedad, decidieron casarse en una ceremonia íntima, lejos de los reflectores y con pocos invitados, celebrando no solo la unión, sino la paz que habían construido juntos. Mientras tanto, noticias esporádicas sobre Ricardo le llegaban a través de la prensa o de conocidos. Sorprendentemente, se había vuelto activo en programas de rehabilitación dentro de la prisión, ayudando a otros reclusos a estudiar e incluso a iniciar pequeños negocios cuando obtenían la libertad. Sofía escuchaba con escepticismo al principio, pero con el tiempo percibió que tal vez había sinceridad en ese cambio. 6 años después de su encarcelamiento, Ricardo obtuvo libertad condicional e hizo una petición inesperada. Quería verla para disculparse. Marcos, comprensivo, no interfirió en su decisión. En la fecha acordada, se encontraron en una cafetería discreta. Ricardo estaba visiblemente diferente, con un semblante más humilde. «Me mostraste una manera mejor de vivir, aunque en ese momento fui incapaz de verlo», le dijo.
Sofía lo escuchó en silencio, y aunque no había espacio para reconstruir ningún vínculo, sintió que ese capítulo finalmente se cerraba. 6 años después de la traición que había puesto su vida patas arriba, Sofía vivía una rutina que combinaba viajes, reuniones estratégicas y momentos sencillos con la familia que había formado. Al lado de Marcos, ahora su esposo, criaba a Gracia, una niña de 4 años curiosa, con preguntas agudas y una manera de inclinar la cabeza que recordaba a la de Sofía cuando sospechaba de algo. El trabajo con la Fundación Global de Ética Empresarial, que ella misma había ideado, se había expandido a más de 20 países, alcanzando desde pequeñas empresas hasta gigantes multinacionales. Cada vez que subía al escenario de un evento, todavía sentía un ligero cosquilleo en el estómago, no de inseguridad, sino de conciencia de que cada palabra llevaba la responsabilidad de inspirar cambios reales. A veces, recordaba a la mujer que caminó hacia el altar con un sobre escondido en el dobladillo de su vestido y se daba cuenta de cuánto se había reconstruido, no como la novia que desenmascaró el imperio Montalvo, sino como alguien que transformó cicatrices en puentes hacia un futuro mejor. En el evento anual de la Fundación, Elena y Clara se acercaron llevando una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro reposaban las perlas de la familia Montalvo, joyas que, en el pasado, simbolizaban estatus y tradición, pero que para Sofía habían sido el recuerdo de una red de mentiras. Elena le tomó la mano y dijo, con la voz entrecortada, que a partir de ahora sean símbolo de integridad y no de poder vacío. Sofía sintió un nudo en el pecho, como si todos los años de lucha, dolor y reconstrucción convergieran en ese instante. Pasó los dedos por las perlas, recordando cada paso del camino, el silencio detrás de la puerta del hotel, el peso del sobre bajo el vestido, el sonido metálico de las esposas, las largas madrugadas revisando documentos, el abrazo silencioso de Marcos. Sonrió, pero era una sonrisa cargada de significado, no de vanidad. Sabía que no existía justicia perfecta, pero sí la elección de transformar ruinas en cimientos. Y en ese momento comprendió que la verdadera victoria no estaba en destruir a quien la había herido, sino en construir algo tan sólido que nadie jamás pudiera derribar. ¿Te gustó la historia? Dale like y suscríbete para más relatos de superación.